Una estructura piramidal con mucha fuerza pues del líder, que tiene una gran influencia sobre los adeptos, que luego veremos cómo los captan a posteriori, y obviamente pues la única finalidad que tiene y pretende pues es eminentemente económica. Digo yo que buscan el momento oportuno, que en este momento la muerte el fallecimiento de un familiar próximo, un desamor que ha tenido en la vida, un fracaso profesional, un fracaso personal, pues utilizan ese momento. Estoy hablando, en estos momentos estamos hablando de las sectas totalmente pues de origen religioso. Luego veremos otras que son las sectas New Age, que captan de forma New Age, que captan de forma totalmente diferente y dispar. ¿Qué utilizan? Pues las redes sociales para despertar. Se dirigen prioritariamente pues a las personas jóvenes. Cuando ves que ya te están creando obligaciones, que te hacen trabajar mucho, que te venden muchos seminarios, que te empiezan a cobrar dinero, que el dinero se va yendo del bolsillo, que te piden donaciones, que te piden determinados préstamos, que ya tu economía pues empieza a bajar, que te van despersonalizando, y fuera, que la policía está politizada. Pues cómo no va a estar politizada, pero con el PSOE, con el PP, con UCD, pues con Franco, el delegado de gobierno, que es una persona nombrada por él, y pues el director general de la policía pues también por ellos, o de la Guardia Civil, pues obviamente sigue los criterios que le indican desde el gobierno. Estamos politizados totalmente. Bien, hoy tenemos con nosotros a Antonio Tur. Él es ex jefe de la Brigada Provincial de Información de Santa Cruz de Tenerife, del Cuerpo Nacional de Policía. Vamos a hablar un poquito sobre las sectas y cómo afectan en las personas. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días. Gracias, Iván, por invitarme. Muy bien, pues vamos a empezar. ¿Quieres que diga vamos a empezar por el principio? Nada, vamos a empezar. Bien. ¿Qué es una secta, no? O sea, ¿qué diferencia una secta de un grupo religioso convencional? Para que la gente entre un poco en contexto, porque al final secta nos podemos referir a todo, pero ¿qué es una secta realmente? Bueno, en principio tenemos que conocer que la secta es un étimo latino que es seguir a un líder, a una persona. Obviamente, en segundo lugar, pues tenemos que conocer que existen unas iglesias que son tradicionales, ortodoxas. Entonces, estas iglesias, si las dividimos en tres grupos, que podrían ser, pues obviamente las teístas, que creen en un solo Dios, en ellas encontraríamos el judaísmo, cristianismo e islam. Luego, las orientales, que estas sectas, pues obviamente no creen en un solo Dios, tal como sería el budismo o el taoísmo, de Tao o Buda, y el confucianismo, de Confucio. Y en tercer lugar, pues encontraríamos pues otro tipo de sectas, cual sería el hinduismo, que considera que el único Dios es la naturaleza, que la naturaleza es el gran Dios, el universo. Vale, estos son lo que son las religiones. Lo que son las religiones. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre hay personas díscolas, hay alguna persona carismática que arrastra pues a bastante gente, siempre el personaje suele ser un ser carismático, con muchas ansias de poder, y capta a un grupo. Empiezan a separarse de estas religiones pues ortodoxas, crean su propio grupo, cambian unos postulados totalmente, cambian estos postulados y se erigen el grupo. Considera un grupo de forma hermética, Iván, y con una disciplina totalmente jerarquizada. Tiene una estructura piramidal. Es decir, que está él, el líder, pues y un grupo de su entorno lo más próximo posible a él y muy afín. Entonces, ¿qué buscan ellos? Pues obviamente, solo exclusivamente dinero inicialmente, que esa es la realidad. Lo pueden encubrir con muchas cosas, pero siempre buscan pues el dinero. O sea, entiendo entonces que la mayoría de estas sectas que son destructivas, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Proceden todas de... Tienen su origen religioso en las religiones ortodoxas o tradicionales. Vale. ¿Y la finalidad? Económica pura. La finalidad es meramente económica. Una estructura piramidal con mucha fuerza pues del líder, que tiene una gran influencia sobre los adeptos, que luego veremos cómo los captan a posteriori, y obviamente pues la única finalidad que tiene y pretende pues es eminentemente económico. Claro. Y al final intentarán, me imagino que
No lo dicen abiertamente, ¿no? Que su... No, obviamente no lo dicen, pues son, efectivamente, son los auténticos y verdaderos, según ellos. Entonces, pues existirían, pues, tantas sectas, son las auténticas y verdaderas, es lo que dicen ellos. Pero, obviamente, están cubiertos, pues, todos los fines que pretenden. Empiezan a captar adeptos, empiezan su labor proselitista, empiezan a una reforma coercitiva de su pensamiento, etcétera, ¿no? Que luego podemos ver cómo lo hacen. Sí, eso lo veremos. Estos son las sectas, tenemos que conocer, porque las sectas son las teístas, religiones tradicionales de toda la vida, pues las no teístas, las que hemos hablado ahora, pues las orientales, pues que sería el budismo, y luego, obviamente, las panteístas, donde está el budismo. Algunos aspectos del budismo y del taoísmo, pero prioritariamente el hinduismo, que el hinduismo pues nace 8 siglos antes, pues, de Cristo. Sí, es anterior, eso es cierto. Sí. Y en cuanto a las sectas, ¿qué tipos de sectas nos podemos encontrar a día de hoy, por ejemplo, aquí en Canarias? Bueno, en Canarias encontramos sectas, pues, de todo tipo. Inicialmente las de origen cristiano. Las sectas de origen cristiano. En Canarias, pues, también, pues, hemos encontrado algunas sectas satánicas que han tenido, pues, acción, pues, en la isla. Obviamente también la fe Bahá'í, que esta es de origen islámico, y luego, obviamente, las orientales. Existen numerosas sectas orientales. Por ejemplo, el Hare Krishna, o podríamos hablar Brahma Kumaris. Son 2 de las más conocidas. Claro, ¿y cómo se identifican? O sea, ¿cómo por ejemplo, la policía identifica una secta? Sí, bueno, la policía tiene unos flujos de información, pues, enormes. Pues no solo la policía española, la policía a través de las oficinas de Interpol recaba información de todo el mundo, porque las sectas obviamente no nacen en España. La inmensa mayoría. Luego hay grupos sectarios que sí, que se han creado únicamente en España. Y entonces, a través de esto, la policía va recibiendo información, forma a unos grupos especializados en sectas, en la División de Formación y Perfeccionamiento, pues, en Madrid, y se van reciclando, pues, asiduamente, con una comunicación. La policía tiene que recibir información y comunicación constante. Es un flujo de información y comunicación. Claro, y de colaboración también. Bueno, indudablemente, pues la policía, pues al día de hoy, ya que me hablas, Iván, de la colaboración, pues sí, pues la recaba incluso de los ciudadanos de a pie que tienen que tener problemas, algún familiar, amigo, o ven cualquier cosa pues que nos interesa y tienen cualquier tipo de sospecha, pues tiene un plan preventivo de actuación, que para ello tiene un correo electrónico, que sería sectasdestructivas, @policía.es. Se pueden dirigir de forma totalmente anónima, entonces ahí les harán las indicaciones oportunas. Cuando tengan sospechas de que un hijo suyo, cualquier familiar o amigo, pues pueda estar, pues, abducido por cualquier tipo de sectas. Vale, pues sí, nosotros pondremos aquí abajo el rótulo con la página para que la gente lo pueda ver. Es interesante para que lo sepa la gente. Obviamente luego también, además de ese plan preventivo de actuación, pues también tiene un plan operativo. Cuando ya surge la secta, está creado, pues, de investigación e información acerca de esta secta, con estos grupos especializados que había mencionado anteriormente. Claro, porque al final tiene que estar la secta creada. Ahora quiero entrar ahí en los métodos de captación que estábamos hablando antes. O sea, ¿cuáles son los métodos de captación que utilizan las sectas? Bueno, yo en este momento pues hablaría en la actualidad de 2 métodos de captación. O sea, las sectas de origen religioso. Vamos a empezar por las sectas de origen religioso. Las sectas de origen religioso, pues obviamente pues captan a las víctimas, le llamamos víctimas porque realmente son víctimas, pues en entornos problemáticos, cuando tiene un problema de desamor, cuando le ha fallecido un familiar recientemente, cuando su estado anímico, es decir, pues está alterado. Aprovechan este momento para darle este interés, este baño de amor, porque efectivamente se interesan muchísimo por estas personas inicialmente con el objeto de crear y suscitar el interés. Entonces, que se conoce comúnmente como el bombardeo de amor sobre el adepto, la víctima, la eligen. Dicen, en estos momentos, pues a captar a posteriori empiezan a crear pues seminarios, conferencias, cursos de meditación, pues de todo tipo, que le hacen participar al adepto. Este adepto, pues que, bueno, todavía no es adepto, a la víctima, a la persona en cuestión, hacen sentirle importante, que es un ser, una persona súper importante, y empiezan a indagar y a recabar información pues de esta persona. Cuando tienen esta información pues de vida, pues le suelen crear un sentimiento de culpa.
y que el grupo este religioso, la secta, diríamos, pues que es lo único importante. Le ofrecen, se le abren de brazos, siguen con este bombardeo de amor constante, diciéndole que efectivamente, pues que la vida anterior pues tiene que dejar a sus amigos, a su familia, es decir, romper con todo su entorno, al objeto que lo puedan manipular a libre albedrío. Cuando han conseguido esto, pues se inicia lo que pretenden ellos, que es la reforma coercitiva a su pensamiento, para inducirlos y que luego tengan una dependencia del líder de la secta. Ahora, yo puedo hablar, profesionalmente hablando, pues de muchos casos que nos hemos encontrado. Con ello, también llevan, entre comillas, curas de sueño, que es irrisorio, pero ellos dicen curas de sueño cuando no les dejan dormir prácticamente. Empiezan en sus retiros espirituales, pues empiezan a convocar cursos desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la madrugada, con diversos actos, conferencias, bailes, etcétera, al objeto de que no pueda dormir pues la víctima. Cuando no puede dormir, ¿qué pasa? Que le dan una alimentación totalmente diferente y dispara a la que antes pues tenía en su hábitat, en su entorno familiar y social. Y cuando hacen esto, pues efectivamente es mucho más fácil manipular a la persona. No quiero decir yo cuando utilizan otro tipo de sustancias, que también se da el caso que utilizan determinadas sustancias de tipo alucinógeno, luego sustancias psicotrópicas, que para anular pues su voluntad de pensamiento, para que no puedan discernir lo que está bien y lo que está mal. Claro, entiendo que esto sin que la víctima lo sepa. ¿O? No, claro, obviamente la víctima no lo sabe. La víctima piensa que ha suscitado el interés pues, de este grupo al que consideran una gran familia, y la víctima se incardina en este grupo contra viento y marea, con todas las consecuencias. Vamos, que esta gente queda aducido luego por el líder, y el líder en un momento dado pues obviamente ya empieza pues con la labor y efectivamente, si no han seleccionado que tiene dinero o alguna cosa, pues ya empieza, tienen unas cajas, una cosa, empieza a dar unas determinadas cantidades de dinero, empiezan a venderle bibliografía diversa, pues etcétera, pero siempre con esa finalidad. Claro, porque ellos también, o sea, esta gente, entiendo que los líderes de las sectas en general, ¿no? Estudian a la persona, porque no todas las personas son susceptibles de ser captadas por una secta, entiendo. No, por eso digo yo que buscan el momento oportuno, que en este momento la muerte, el fallecimiento de un familiar próximo, un desamor que ha tenido en la vida, un fracaso profesional, un fracaso personal, pues utilizan ese momento. Estoy hablando, en estos momentos estamos hablando de las sectas totalmente pues de origen religioso. Luego veremos otras, que son las sectas New Age, que captan de forma New Age, que captan de forma totalmente diferente y dispara. Porque, claro, ese es otro tipo de secta, sí, que también tiene... Las actuales, las del siglo XXI, que utilizan, ahora podríamos hablar, pues la forma de captación, que utilizan pues las redes sociales para despertar. Se dirigen prioritariamente pues a las personas jóvenes, y a ser posible ellos ya van seleccionando clases medias o altas, que empiezan con unos seminarios, pues los cursos de crecimiento personal, con cursos de la salud mental, con cursos físicos, pues etcétera, etcétera. Además de esto, pues también se puede anunciar, y tenemos que tener mucho cuidado, pues con centros fitness, todo lo que conlleva los gimnasios, y con los famosos, que claro, no quiero decir yo que toda la gente esta se dedique obviamente a esta cosa, pero sí también lo utilizan pues las sectas. ¿Y qué pasa? Que entonces el entrenador personal o el centro fitness empieza a recabar información de esta persona. Cuando captan información, ¿qué hacen? Pues obviamente ya son mucho más fáciles manipularlos. Cuando tienen esa ya al individuo que ha suscitado su interés, pues a continuación pues van y empiezan a darle estos cursos que habíamos comentado, también cursos de meditación, hacerle sentir muy importante, que es muy interesante para el grupo, etcétera, etcétera. Le crean este sentimiento de culpa para decirle que obviamente que la vida anterior, los padres, familiares directos pues y amigos no eran convenientes para él, que se separen, que ahí lo reciben con los brazos abiertos. Entra en este grupo, pues empiezan a manipularlo, a comerle pues el cerebro con este lavado de cerebro que decimos, que comúnmente se le conoce como lavado de cerebro, y luego ya con la finalidad económica que me decía, empiezan con bibliografía diversa, a venderle sustancias pues de todo tipo, ya no me refiero tóxicas, sino sustancias para su crecimiento físico, personal, empiezan con esta cosa. Y luego, obviamente, también son susceptibles a las donaciones y a los
los préstamos que les piden, decir, oye, mira que me encuentro mal en este momento, pues el líder o los lugartenientes pues del entorno, y les van sacando el dinero y hasta que los dejan prácticamente pues arruinados, sin que ellos se percaten de esta situación. Claro, al final, si la finalidad es económica. No, eminentemente económica. Yo he tenido muchos años pues trabajando y no he visto otra finalidad que la económica. Para una secta la economía es requisito sine qua non. No podría existir sin obviamente tener un fin económico, unas donaciones económicas. Claro, y aquí las sectas New Age, entiendo que aparte, o sea, no solo lo que acabamos de hablar, sino que también entran también por tema científico, ¿no? Como por... No, ya no utiliza ya no nuestras están religiosos. por eso decía que las otras eran de origen de las iglesias convencionales, pues de toda la vida, pues y esta pues es el tema eminentemente científico y psicológico. Utilizan científico y psicológico, cogen algunos aspectos, obviamente, pues del hinduismo, del universo, empieza a manipular pues con sus libretos, con sus cosas, ¿no? Porque la teoría cuántica de la física y biología cuántica utilizan lo mismo que hacía pues el hinduismo y toda la inmensa mayoría de iglesias pues orientales. Vale. Y estos líderes, ¿no? de estas sectas tienen todos o suelen compartir un patrón que tú dices, este es el líder, cumple los... Son personas muy carismáticas y autoritarias, sin escrúpulos de ningún tipo. Y a veces, obviamente, con graves alteraciones pues, de su sistema nervioso. Llegan a ser violentos, obviamente. Aunque se dirigen inicialmente con ese pacifismo, con esa cosa, con esa bondad, son personas muy violentas. Claro. El patrón que hemos encontrado. Estoy hablando profesionalmente, las sectas que hemos trabajado. Yo antes pues, de llegar a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, estuve trabajando pues, en Valencia, pues el mismo tema, y yo me acuerdo perfectamente pues, de una o dos sectas, una de ellas de origen satánico, precisamente, con personas que eran dignas de un psiquiatra y que quedaran ingresados y que no volvieran a salir, obviamente, del psiquiátrico. Claro, me imagino que habrá visto cosas... Sí, yo estoy hablando, vuelvo a decir, se ha hablado mucho sobre sectas, se habla mucho. Hay personas grandes, estudiosos de las sectas, teólogos, lo que quieras, pero una cosa es lo que se dice, luego lo que ves en la realidad. Yo estoy hablando de mi experiencia personal, que no ha sido poca. Estoy hablando ya de esto del año 1970, que empezamos a trabajar con estos grupos. Claro, porque para la gente que a lo mejor no lo sepa, estuviste también en este caso que hubo supersonado aquí en Tenerife, de una secta que se querían suicidar en el Teide y tal. Sí, bueno, la de Heide Ficao Garce, pues sí, efectivamente, pues estuvimos en ella, la Brigada Provincial de Información, pues se hizo cargo de toda la investigación, auxiliado obviamente por otro tipo de brigadas para informes económicos sobre la secta, cuál era la Brigada de Policía Judicial, grupos de menores también de Policía Judicial, pues etcétera, ¿no? Que no solo nosotros solos, sí dirigíamos el operativo en marcha. Luego también otra secta muy renombrada pues en Tenerife fue la Orden del Templo Solar en el año 1994, en la que los cantones suizos de Friburgo y Valais fallecieron 48 personas, entre ellas un joven tinerfeño que era peluquero, llamado pues, Leopoldo, no vamos a entrar en más datos, que tenía efectivamente pues que acudir a Suiza para entregar una cantidad de dinero que había recaudado con motivo pues de la secta, y tenía viajó el día 1 de octubre, recuerdo, del año 1994, y tenía ya cerrado el billete pues a través de Iberia para regresar pues de Suiza el día 2. Desgraciadamente jamás regresó, por la sencilla razón pues que convencieron pues ahí los líderes de la secta, que eran dos personas esquizofrénicas, tanto Luc Juret como Dimambro. Luc Juret era un médico homeópata y Dimambro el responsable financiero pues de la secta. Cuando le entregaron todas las recaudaciones por los líderes mediante un sofisticado sistema de pirotecnia y luego unas resistencias y unas bombonas de gas butano, pequeñas bombonas, pues la tiraron a través de un móvil y explosionaron y fallecieron desgraciadamente ahí en el envite. Posteriormente, según las investigaciones de la policía suiza, pues nos comentó que muchos de ellos pues ya antes de suicidarse, entre comillas, por el procedimiento del que hemos hablado, pues encontraron varias balas incrustadas pues, en sus cráneos, balas del calibre 22, de pistolitas pues pequeñas.
Claro que al final se sobreentiende ahí que, ¿no? Que hay gente que es verdad que estaban convencidos de hacer, de hacer este acto. Sí, y otros que no. Se ve que había gente que no, porque claro, si se encuentran estas evidencias. Correcto, correctísimo lo que dices. Claro. Bien, ¿y qué riesgo? Parece obvio, ¿no? Pero ¿qué riesgos conlleva pertenecer a una secta como adepto? Bueno, el riesgo que lleva a permanecer en una secta como adepto, estoy hablando como profesional, vuelvo a decir, no estoy teorizando ni como psiquiatra, que no lo soy, que sería el psiquiatra porque es para mentes enfermas, pero el riesgo que conlleva es que no solo la ruina económica, sino la ruina mental psicológica. Los grandes deterioros, psicología. Ten presente que nosotros, la policía, cuando actuábamos sobre estos grupos, lo que pretendíamos inicialmente a los líderes de la secta, lo que se les podía sacar inicialmente era la manipulación, un delito a la salud mental de la persona, del individuo, del adepto. Entonces, para ello, pues requeríamos un informe pues, psiquiátrico, pero no se podía determinar en estos momentos, pensar que era motivado ese estado anímico del adepto, la alteración de su estado anímico motivado por el líder de la secta, pero pues en realidad lo sea, porque es una ruina personal, familiar, porque a los familiares les cuesta Dios y ayuda cuando efectivamente se quieren reintegrarlo, cuando ya para reprogramarlo es súper difícil a través de psiquiatras, y yo no conozco muy pocos casos de adeptos de sectas que podríamos considerar muy peligrosas, pues que realmente pues hayan quedado bien. Siempre tienen algún que otro trauma. Claro, porque al final la reprogramación esa debe ser complicada, porque al final ese lavado de cerebro que... Sí, el lavado de cerebro al que han sido sometidos y normalmente se ha permanecido durante mucho tiempo, el deterioro pues ya es grande, ha sido muy grande. ¿Y cuáles son las reacciones que suele tener la gente, ¿no? Los adeptos, ¿qué reacción suelen tener cuando se les dice que puede ser que pertenezcan a una secta? Los adeptos les han anulado, como muy bien habíamos dicho, los antes personalizados les han anulado su voluntad y pues no tienen reacción, pues quedan mirando. Tienen una sumisión total y absoluta a su líder. En las sectas de aquí, pues muchas de origen católico le llaman maestros, pues en el orientalismo podríamos hablar del gurú, que el sánscrito dice que la raíz gu sería oscuridad, ru, luz, o sea, dice que lo llevan de la oscuridad a la luz. O sea, de la ignorancia a la sabiduría. Yo diría que tendríamos que invertir el término, el ru-gu, de la libertad que tenemos todos los seres humanos y de la vida que nos hacen a la esclavitud que nos someten pues estos líderes sectarios. Claro, al final el lavado de cerebro es tan grande que no hay ni reacción. Lo preguntaba porque a lo mejor hay gente que no creen que pertenezcan a una secta o son reacios a pensarlo. No creen, son reacios porque tampoco tienen la plena conciencia que pueden pertenecer pues a una secta, obviamente. La inmensa mayoría de personas desconocen que pertenecen a una secta. Sí saben que están en un grupo determinado, que es una gran familia y que esa gran familia pues obviamente pues le deben una devoción total y absoluta. Pues ya líderes que están despersonalizados totalmente. Claro, hombre, hablamos siempre de sectas que son destructivas, ¿no? Sí, al final... Bueno, yo creo que prácticamente todo, quitando pues, las religiones, porque también que ya gente podría teorizar lo que le venga en gana, pues las sectas pueden ser destructivas, porque al anular, aunque sea en parte, la voluntad del individuo, pues ya le destruye, y si le afecta anímicamente, pues también le destruye. Sí, lo diferencio porque al final, si ponemos el ejemplo más cercano que a lo mejor tenemos, que es la Iglesia Católica, sí. Al final la gente dice, no, la Iglesia es una secta. Podría tener un comportamiento sectario, pero no es destructivo porque no te obligan a nada. No te obligan a nada. Tú tienes opción pues, de ir a la iglesia, de no ir, de donar, de no donar. No te exigen el diezmo. Cosa distinta sería dentro de la Iglesia Católica. Obviamente, si habláramos de otro grupo, pues que podría ser el Opus Dei. Hay mucha gente, obviamente, yo he acudido a algunos grupos porque han dicho que el Opus Dei está considerado como una secta. ¿Por qué? Porque en principio es un grupo dentro de la propia Iglesia Católica, pues lo que busca pues tener influencia tanto política como social. Tiene un fin económico, cobra un diezmo. O sea, donaciones, voluntad pues de los que pertenecen a la obra, y el monseñor Escrivá de Balaguer tampoco era ningún santito de la caridad, porque en su día y en la época de Franco, la última tuvo un gran poder, por la sencilla razón que algunos ministros pues de la obra, o sea, del Opus Dei, pertenecían pues al gobierno de Franco, los ministros más significativos. Yo no voy a dar los nombres ahora, pero pertenecían. Y llegaron a la conclusión pues que hasta falsearon algunos registros parroquiales para al hombre en cuestión
facilitarle pues el título de Marqués de Peralta. Obviamente hubo muchas presiones al respecto, se empezó a indagar, cuando se vio pues el fraude que se había cometido, fue desposeído. Un señor Escrivá de Balaguer, por ejemplo. Estoy hablando entre la Iglesia Católica, no sé, yo, pues no sé, gente lo considera como una secta, pues otros no lo consideran como una secta. Yo personalmente considero pues que sí, pues que es una decisión o un grupo incardinado entre la Iglesia Católica que podría ser considerado como secta. Claro. Y ahora pregunto yo, y el tema de la... Porque claro, me surge a mí la duda, ¿cómo los cuerpos de la policía intervienen para desarticular una secta? O sea, ¿en qué se basan para entrar ahí y decir, por aquí les podemos entrar? Bueno, en principio denuncias previas. Casi siempre el Cuerpo Nacional de Policía, en principio tiene una misión preventiva el Cuerpo Nacional de, o sea, las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, imagino, pues que también policías autonómicas, tienen una misión, pues que es de información, de captar por la realidad pues social. Y inicialmente, pues la policía investiga. Y lo que hace, la función prioritaria de la policía tiene que ser preventiva, prevenir que suceda y que puedan captar, puedan destrozar a una persona. Y cuando recibe una denuncia de un familiar, que normalmente nos hemos movido por ahí por denuncias familiares que tienen a su hijo totalmente abducido, que ha cambiado muchísimo, que tiene un comportamiento dispar, que se ha convertido en agresivo, que antes no, pues obviamente pues esto puede hacer saltar la alarma. Dice, no, es que acude a los seminarios, acude por ejemplo a unos seminarios de salud física mental. No, vamos a decir, pues obviamente nosotros empezamos a indagar cerca de esos seminarios, cómo están estructurados, qué convocan, qué fin pretenden. El seminario, quién ha convocado el seminario, quiénes son los personajes del seminario. Para ellos, pues tenemos información, vuelvo a decir, las sectas no solo están en España, están en todo el mundo. Están en todo el mundo. Y tenemos información pues a través de las oficinas de Interpol de todos los países del mundo, de cualquier grupo sectario que se va formando. Por eso el Cuerpo Nacional de Policía, al menos lo que respeta, lo que conoce, se reciclan habitualmente todos los funcionarios que tienen dedicados pues a esos menesteres, a estas labores. Van a la Comisión de Información, se hacen unos cursos sobre sectas pues de actualidad y se les da pues información. Se van actualizando. Ahora, no es lo mismo cuando estaba yo en la década de los 90 al frente de la Brigada Provincial de Información como el día de hoy. Muy bien, habías comentado, Iván, estas sectas New Age de nueva era, pues entonces pues no existían. Ahora las redes sociales pues las que priman para captar a la gente. También que buscan la finalidad económica, obviamente. Es decir, que ahí no hay otra cosa. Y cuando ya se detecta y se determina, esto es una secta. Ahora, ¿cómo hace la policía para desmantelarla? Bueno, para desmantelar, y yo no hablaría... En principio, para determinar cómo es una secta, habíamos hablado lo que nos suscita el interés. Luego ya viene, si a través que vemos que efectivamente nosotros empezamos a ver características, vemos que efectivamente puede tratarse de una secta que tiene esta estructura piramidal, que tiene que los asistentes a estos cursos están abducidos por el conferenciante, que sería el líder o gurú, como le queramos llamar, pues entonces nosotros pues nos empezamos a preocupar. Y luego comunicamos siempre, como tiene que hacer la policía, pues con la autoridad judicial. Si estima o no procedente, proceder a una observación telefónica o a cualquier gestión, a ver el incremento del patrimonio pues del líder o el conferenciante pues de la secta. Es decir, hacer gestiones policiales que tampoco voy a descubrir ahora aquí delante, porque los líderes, las personas que no... Pero vamos, dos fundamentales que ellos lo saben, que es esto, mirar un poco su patrimonio, cómo se ha incrementado. Eso es importante, saberlo. Y bueno, y luego a ver si persisten en la actitud y si cada vez van manipulando, si venden porque venden este tipo de bibliografía, porque les dan sustancias, si de vez en cuando les han dado sustancias psicotrópicas, alucinógenas o de cualquier tipo. Eso también pues se va observando y eso llama la atención, porque es que podríamos también investigar un delito contra la salud pública, que es lo que tenemos que ver nosotros en la secta. Estaríamos blanqueo de capitales, una lesión a la salud mental de las personas, que quiero recordar que está tipificado en el artículo 147 del Código Penal, no lo sé, no lo he mirado, llevo 25 años, soy muy mayor yo para tener, pero creo que está tipificado por ahí, y luego un sinfín, agresiones múltiples, intrusismo profesional, porque de vez en cuando pues recetan cosas que obviamente no son doctores en medicina, obviamente, ¿no?
Claro que también hay Sí, sustancias que... me callo, porque Claro, alguno, claro. alguno que otro, y cuando habíamos hablado de la Orden del Templo Solar, efectivamente, el Luc Juret, pues sí, era médico. Sí, Pero vamos, eso es un caso aislado, específico. Generalmente no se da. Son los propios líderes del grupo tal que obviamente son los que recetan y dicen lo que tienen que tomar. Como pasa lo que habíamos hablado antes, pues un gimnasio, una cosa, pues que normalmente recetan y para el organismo todo globalmente, todas las personas no somos exactamente iguales. Dicen cada persona es un mundo, una revolución y precisamos un tratamiento totalmente diferente, ¿no? Claro, sí, sí. Eso es totalmente cierto. Y actualmente en Canarias, actuaciones que conozcas recientes aquí en Canarias en cuanto a sectas. Bueno, yo estoy actualmente desfasado. Yo la última que conozco en Canarias data del año 2023 y era un grupo neo-chamán, que luego podemos hablar del chamanismo también. Era un grupo neo-chamán, pues que obviamente que decía curar, pues sanar a las personas. El chamán es el que dice que es el mediador entre lo que es el universo y lo terrenal. Y para ello utiliza sustancias alucinógenas psicotrópicos, cual se da en este caso, que fue en Las Palmas, que fue el Cuerpo Nacional de Policía, precisamente de Las Palmas, el que desarticuló este grupo. Y en el grupo, según me comentaron, pues encontraron pues a menores, que obviamente pues esto es grave, porque hacen orgías, hacen cosas de todo tipo, y estamos hablando luego de otra cosa. Es el último grupo que yo tengo conocimiento pues desactivado en Canarias. Luego, en la península sí, hay otros grupos en el 94, por ejemplo, el líder de la secta pues Ebol, en Zaragoza, que era catastrofista y captaba prioritariamente a mujeres, a los que sometía a vejaciones de todo tipo, agresiones físicas, además de mentales, obviamente, y también sexuales, y las obligaba a que le donaran sus bienes. Este fue detenido en el 2024. En Murcia, recuerdo en el 2023, que también otra de tipo oriental, pues que era el lama, creo, de la asociación Mashandi, sí, el lama de la Fundación Mashandi, que se había estructurado en casas rurales como centros espirituales de meditación. Y a los adeptos, a la gente que acudía ahí, pues les facilitó una sustancia cual sería el mercurio, donde obviamente acarreó pues graves daños para los adeptos, con la finalidad que le donaran todos los bienes. Fue detenido por un delito contra la salud pública, pues y estafa. Y luego en el mismo Murcia, pues en Yecla íbamos a otro tipo chamán, también se organizaban bajo esos retiros ya no espirituales, sino centros de sanación, de curación y desintoxicación. Eran captados a través de internet, ahí vienen las sectas New Age, eran captadas a través de internet por 2 ciudadanos británicos. Cuando pues llegaban ahí, pues obviamente pues les facilitaban también todo tipo de sustancias estupefacientes y alucinógenos para hacerlos entrar en trance y poder manipularlos perfectamente. Esos son los últimos casos que yo conozco así a grosso modo que han pasado tanto en Canarias como en la península. Sí puedo decir, y para que creo que la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado están trabajando mucho y bien pues acerca de los grupos sectarios en España. Somos ejemplo. Yo he tenido casos de trabajar con la policía pues alemana, con la francesa y la británica, y hemos recibido su más sincera enhorabuena por la preparación del funcionariado. Imagino que al día de hoy incluso serán mucho más preparados que en el momento que estaba yo, vuelvo a decir, en la década de los 90. Claro. Es que, según los datos oficiales, hay más de 70 grupos sectarios en Canarias. Dicen, pero sí, efectivamente, eso dicen los datos oficiales, pero por mi experiencia por mi experiencia, personal, Iván, pues es muy difícil de cuantificar, porque grupos con connotaciones sectarias que van en busca de dinero y de manipular, hay muchísimos, pero yo no me atrevería a decir pues que existen 70, ni 75, ni 100, ni 40. Es muy difícil, tanto pasa a nivel nacional, que están hablando de 250 sectas pues de origen religioso y satánico, y luego otros 50 que tienen connotaciones sectarias. Muy difícil determinar. Hay unas sectas que son súper conocidas, obviamente que sí, esas se pueden cuantificar, pero hay otra infinidad de grupos que es muy difícil cuantificarlo. Claro. Y hablabas también de, al final, las sectas entiendo que intentan no parecerlo,
Que ese es el No, verdadero peligro. claro, se camuflan bajo el anonimato. Para ellos son centros de meditación, se camuflan bajo iglesia. Si estamos hablando de las sectas de origen cristiano, bajo la iglesia, con ciertas modificaciones de las religiones convencionales. Otros se camuflan bajo centros de ayuda, otros de desintoxicación, de curación, de sanación, cursos de salud física mental, cursos de meditación, etcétera. Se camuflan bajo esto y de hecho están ocupados dedicados, que es donde captan y donde perciben el dinero, no como secta, no se anuncia como secta, obviamente. Eso es imposible que lo hagan. Ellos siempre son herméticas, cerradas y quieren permanecer en el anonimato. De hecho, tú vas y le dices a uno de ellos, tiene comportamiento sectario. ¿Qué dice? Pues se revelan de forma visceral, totalmente visceral. Un momento pues que se les dice que son sectarios. Claro, entiendo que en acto de defensa, claro. Sí, es su autodefensa que tienen. Bien, pregunta. ¿Qué impacto psicológico puede tener un funcionario, ¿no? Un policía a la hora de investigar estos temas? Porque al final se ven cosas que a lo mejor... Bueno, vamos a ver, la policía obviamente es como un ser humano normal y corriente, como cualquier persona. Hay policías que les impactarán más y otros menos. Obviamente imagino que la policía suiza, cuando intervino en los cantones de Friburgo y Valais, cuando se encontró a tantas personas pues fallecidas que se habían suicidado, pues no sería grato, pero la forma de reacción de ellos sería totalmente dispar, porque vuelvo a decir, otros lo asumen con frialdad, pues otros pues efectivamente tienen un pensamiento a lo mejor más humanista y les afecta mucho más, pero la policía somos seres totalmente normales, a unos les afecta más y a otros menos. Sí, quiero volver a reiterar pues que la policía tiene una preparación idónea. Ya no me refiero a la policía, también a la Guardia Civil, creo. A día de hoy tengo información que la Guardia Civil también la tiene. Trabaja mucho y bien. En los medios rurales acerca de estos retiros espirituales está trabajando mucho y bien. Por ejemplo, lo que habíamos hablado anteriormente, las sectas que habíamos, exceptuando lo de las Palmas de Gran Canaria, el grupo Neo Chamán que habíamos hablado, pues el resto creo que fueron desarticulados por la Guardia Civil, si mal no recuerdo. El chamanismo, que el chamanismo debe... Eso te iba a preguntar, o sea, el grupo neochamán, o sea, el chamanismo, me dijiste, ahora si quieres hablamos del chamanismo. El chamanismo es como tipo sanación, ¿no? Sí, bueno, curación, sanación. La palabra chamán procede pues de Siberia, que dice el que sabe, o sea, un maestro, pues el que sabe. Y efectivamente, curación, pues sanación, que dice que es efectivamente el mediador entre lo terrenal y espiritual. Ese se considera el chamán. Y entonces, pues obviamente, tienen retiros espirituales, normalmente en casas isoladas, casas retiradas, pues en el campo, son retiros espirituales y ahí es donde captan a sus adeptos. El chamán sí suele utilizar muchas plantas como sustancias alucinógenas para variar un poco la conciencia pues, de los individuos que tienen pues ahí. Claro, entiendo sustancias ilegales. Sí, sustancias ilegales. A veces utilizan hierbas como alucinógenas que las podemos encontrar por el campo. No serían sustancias ilegales, pero sí cuando utilizan psicotrópicos, porque no son quienes para recetar un psicotrópico, tipo anfetamina o cualquier cosa, que ahí sí que van a la conciencia, a la salud mental de la persona, pues obviamente pues sí, y más si le facilitan drogas tóxicas. Muchas veces se les acusa de delitos a la salud mental. Claro, eso... Perdón, a la salud mental, a la salud pública, que son las drogas precisamente. Que faciliten a los participantes, entre comillas, estos seminarios, estas cosas, que le faciliten cualquier tipo de droga. Claro, porque ¿hasta qué punto un adepto sabe que es un adepto? Bueno, el adepto no sabe que es adepto, obviamente, porque si a mí me controla el líder gurú, pues me despersonaliza, me recicla y me reforma mi pensamiento, que la reforma coercitiva al pensamiento que habíamos hablado antes, pues nosotros no tenemos conciencia de que somos un adepto. Pensamos que tenemos un gran amigo, al que adoramos, al que idolatramos, al que nos ayuda en momentos difíciles. Esto es el tema, es que es muy difícil que el adepto pueda llegar a reconocer que es un adepto. Es una persona enferma. El adepto yo lo considero un enfermo, que tiene anulada su personalidad. Claro, de ahí hablábamos la complicación de recuperar todo eso. Creo yo que es difícil. No digo que no. Cada vez hay mejores profesionales y podría hacerse. Pero no, creo yo que no es muy fácil. Claro. Y luego también hablábamos o nombrábamos el satanismo, ¿no? Porque al final, hace tiempo la gente
asociaba las sectas con satanismo, ¿no? Y todo. Sí, no, bueno, es que el satanismo es otro tipo de secta. Pues el satanismo ha cambiado desde el año 1970, del que podemos hablar. Pues que podríamos, hay dos corrientes dentro del satanismo. Pues que sería el satanismo tradicional o teísta, como las iglesias, pues el que de Satán, que veneran a Satán, al demonio, como el auténtico Dios sobrenatural. Y luego está el satanismo ateísta, que el satanismo ateísta, pues obviamente no cree como Satán en el Dios sobrenatural, sino solo y exclusivamente lo considera que es un símbolo de la extensión del ser humano. Entonces, pues sería pues el ateísta. Pues ¿qué hace el satanismo? El satanismo siempre suelen ser grupos mucho más herméticos que las sectas convencionales, por la sencilla razón que configuran una serie de actos, de misas negras, orgías de todo tipo, carácter sexual y no sexual, y se dice, yo no lo he visto nunca, que sí, que las sectas demoníacas, pues en su día, pues que llegaron a sacrificar a alguna que otra persona en sus famosos rituales de misas negras. Yo me lo habían comentado en la policía, es como le digo, el número de sectas, no lo sé, no lo he visto en mi vida. Sí sé que hay grupos satánicos que se les tiene que prestar atención, cuál es la iglesia de Satán, el templo de Set, es otra, las hermanas del halo de Belcebú, los amigos de Satán, los amigos de Lucifer, y luego, obviamente, también los amigos de Isis, que también están las hermanas de Isis, que es otro grupo, que ahí sí que es un tipo de orgía configurado todo por mujeres y en el que utilizan personas muy jóvenes de corta edad, que eso sí que entraña cierto riesgo y cierto peligro. No son fáciles de localizar. El satanismo normalmente tienen un anagrama que podría ser un círculo pues negro, que con una figura poliédrica en su interior con líneas blancas, pero bueno, utiliza mucha simbología pues y signos. Es un pentagrama que las líneas son blancas dentro de un círculo negro. Eso originariamente utilizaba el satanismo, era el símbolo del satanismo. Luego profanación de cementerios, de iglesias, se hacen con las hostias consagradas de la fe católica, que las utilizan en todos sus rituales. Y esto son grupos peligrosos pero muy difíciles de detectar. Claro, porque son, entiendo, más secretos debido a todo. No, debido a las actividades que desarrollan. Desarrollan un sinfín de actividades. Sí. Sí, el tema de las misas negras. ¿Las misas negras qué son? Pues las misas negras que invocan a Satán, y pues siempre, de hecho la misa negra tendrían que sacrificar a una persona para dársela a Satán. Muchos de ellos pues han hecho animales, pero las misas negras pues ahora se dedican pues a todo tipo de orgías de todo tipo. Pero de todo tipo, cuando digo zoofilia, de todo tipo que podamos imaginar, y luego obviamente también con pues, las hostias consagradas, pues a dejarlas, pues a clavarles pues ciertas agujas, ciertas cosas en fin. Yo sinceramente no he participado nunca, no. Digo lo que me cuenta, lo que sé, que me han dicho pues en su momento pues que eran las misas negras. Tampoco he visto ninguna. Sí, profanan cementerios, también utilizan algunos grupos, como por ejemplo serían las hermanas de Isis, utilizan cráneos y cosas que han sustraído previamente pues de los cementerios para sus rituales, para sus actos. O sea, profanan cementerios para eso. Profanan cementerios. Yo ahí sí que puedo al respecto pues contar un caso, pues estando en Valencia, que también está en la Brigada Provincial de Información de Valencia, en un grupo, obviamente no como responsable del grupo. Entonces pues llegó una información que nos decían pues que en el cementerio de Valencia se producían una ingente profanación de tumbas en aquel entonces. Entonces montamos el servicio correspondiente por las noches. Yo recuerdo cuando llevamos un mes ya con el servicio montado, pues al final pudimos detener a unas cuantas personas, todos ellos jóvenes. Y cuando vimos efectivamente que no se trataba obviamente de gente con principios satánicos, sino solo exclusivamente, quiero decir, que en aquel entonces eran estudiantes de la Facultad de Medicina, que querían cráneos todo para estudiarlos y analizarlos a ver cómo eran. Sí, en la prensa de la época pues salió pues efectivamente que la policía había desarticulado una secta satánica y que se dedicaba a la profanación de cementerios. Pero vuelvo a decirte que siempre de lo que se publica a la realidad media un abismo.
Sí, eso te iba a decir, que al final, si nos fiamos de lo que vemos en la prensa, No. Bueno, estamos muy mal informados. Al menos en cosas de estas, en las noticias, en las noticias porque dan, pues a veces no se puede dar con exactitud. Yo he participado en casos, y lo quiero decir aquí clarito, que luego lo he leído en la prensa y digo, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Y había participado yo. Cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia. Cualquier caso con la realidad era pura coincidencia, como lo había, como lo estipulaban. Era algo novelesco, una novela de Walt Disney, con unas fantasías pues enormes. Claro, que al final esa información llega llega a la prensa distorsionada la información que quiere que le llegue, o a veces la prensa también hace caso pues de determinadas personas que no han participado directamente con los dimes y diretes, y como existe pues en todos los sitios. Y en la vida hay que ser como Santo Tomás, tienes que meter el dedo en la llaga. Si no metes el dedo en la llaga, que lo ves, no te lo creas. Yo no me lo creo, y lo estamos viendo en la actualidad. Y luego, bueno, luego tampoco tenemos que desdeñar una cosa que yo sí que quiero dejar de claro aquí con la policía o con las fuerzas de seguridad del Estado. Pues que a veces me preguntan a mí cuando voy por ahí, porque hemos tenido multitud de actuaciones, dicen, ¿la policía está politizada? Pues cómo no va a estar politizada, pero con el PSOE, con el PP, con UCD, pues con Franco, el delegado de gobierno, que es una persona nombrada por él, y pues el director general de la policía, pues también por ellos, o de la Guardia Civil, pues obviamente sigue los criterios que le indican desde el gobierno. Estamos politizados totalmente. El Frente a la Brigada de Información, pues tenía relaciones continuas constantes con el delegado de gobierno y el gobernador civil en las provincias. Es decir, que te dan y a veces te hacen indicaciones de lo que es procedente, lo que no es procedente, lo que se puede decir o no decir, lo que hay que investigar o no investigar. Es decir, que si se mirara, efectivamente, pues estaríamos prevaricando constantemente, porque a veces pues puede existir algún delito pues que no es contraproducente en ese momento dado que se investigue, y obviamente se soslaya. Y lo quiero decir y claramente. La gente que dice la policía está politizada, sí, pero muy politizada, porque nuestros jefes son políticos. Y son los que te nombran a dedo y te quitan. Eso hay que dejarlo claro. Y si te nombran, te quitan, te dan unos parámetros, unas directrices. Con las sectas, por ejemplo, si hubiera una secta, a lo mejor que estuviera involucrado, estoy hablando hipotéticamente, algún personaje de la vida mundana o política que interesara con el partido que estuviera al poder, fuera cual fuere, no estoy hablando PSOE, PP o Izquierda Unida, pues obviamente con toda seguridad que la policía no saldría a la luz y entre comillas investigaría así, corriéndole un trapo por encima al polvo. A mí me ha pasado que un gobernador civil llegó a decirme incluso del PP, pásale un polvo simplemente por encima y no investiguemos eso. Digo, ¿cómo? La policía estamos para perseguir delitos o faltas, gobernador, no estamos para pasar un trapo por encima de la mesa. A mí me ha pasado. Pero que todos, la policía está politizada, nos dejan investigar hasta donde podemos y queremos. Sí, claro, que los delitos de su investigación, claro, si hay un caso palpable ya, pues que hay una muerte con testigo, con todo, pues no, ya se ha hecho cargo la autoridad judicial. Yo estoy hablando en la fase de investigación, que hay investigaciones que no son procedentes, porque el político de turno pues estima que no es procedente en ese momento, porque lesiona los propios intereses del momento. Claro, que al final el jefe de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado es un político, que no es ni policía. No, que aunque fuera policía, sería un policía puesto a dedo. Sería político exactamente igual. Porque obviamente ellos saben cada uno cómo respira. Eso está claro. Es decir, que esto para mí, lo que más me ha frustrado en la policía toda la vida es que me he visto totalmente manipulado. He sido una persona que me he encontrado totalmente manipulado. Es decir, no podías ser tú, no la policía al servicio ciudadano. La policía estaba al servicio del político. Punto. Claro, al final es frustrante. Bueno, esa es la realidad. La gente, no sé si tiene miedo de decirlo o no. Yo, obviamente, con 75 años, poco miedo tengo ya de decir las cosas. No lo tenía antes, menos ahora. Pero, obviamente, que sí. Y ahí iba en relación a lo que hablábamos de las sectas. Digo, las sectas... nosotros hemos investigado lo que hemos podido. Si ahora, por ejemplo, a lo mejor, y más en la época anterior, en la misma época de Franco, los primeros años por dar la transición, queríamos investigar, a lo mejor pues, no te lo permitía, bajo ningún aspecto. Claro, ¿y eso a día de hoy sigue siendo igual o ha cambiado un poco? Vuelvo a decir, los devaneos políticos, cuando está el PP y pone su criterio, cuando viene el PSOE pues y pone otro criterio, pues siempre exactamente igual, claro. Al día de hoy, pues exactamente igual.
Y a la inversa, si luego a uno de estos grupos políticos que están en el gobierno le interesa que investigues a una persona ajena y que puede ser bueno para sus propios intereses, hace que la investigues. Y te dan el coñazo hasta que haces una investigación exhaustiva acerca de esta persona. Y luego le dan voz populi y lo filtran a la prensa. Que esa es la realidad. Estamos viendo día a día que los políticos pues hablan mucho, lo hemos visto con Valencia, pero a la hora de gestionar, cero. No gestionan su dinero, no gestionan absolutamente nada. Sí, no tienen una gestión, digamos, muy, pero son muy efectiva. Todos los grupos, muy efectiva, no, ninguna. Y la humanidad por el suelo, van a ver si les puede mover el sillón. Todos. No, esa es la realidad. Yo he conocido a muchos políticos de todos los signos. He conocido a multitud de políticos de todos los signos. Y he visto, yo siempre digo, y a mis hijos les digo, mira, milímetro arriba abajo de esta línea estamos todos en capacidad. Y los políticos no es que sean personas con una gran capacidad, habrá de todo, pero no generalmente, porque si estuvieran pues en la vida diaria y tuvieran que ganarse a pulso, normalmente son malos profesionales, porque en la vida privada poco iban a destacar, la inmensa mayoría de ellos. Esa es la puñetera verdad. Posiblemente serían, como decimos aquí en Canarias, un papa frita como yo, si no tuvieran esto de que el grupo político les aupa. Es decir, que es una cosa que no... Y luego la responsabilidad que tienen, pues la hemos visto en Valencia. Seguimos con las sectas, que me desvirtúa un poco porque... No, pero al final lo podemos encaminar, porque al final de lo que estamos hablando... No deja de ser un grupo sectario político. Efectivamente, con eso quería decirte. Todos los partidos políticos son grupos sectarios, que una estructura piramidal, el líder tal que les da consigna, lo vemos día a día. Todos los políticos, efectivamente. Yo los considero una secta. También destructiva, y no más destructiva, que nos jode a los ciudadanos de a pie. Más bien. Los que están dentro lo saben, porque no les han lavado el cerebro, sí, con la doctrina que le dan. Le dan un modus vivendi fácil, que tienen pingos beneficios económicos, personas que a lo mejor ganarían unas cantidades de dinero módicas, como puede ser la tuya, Iván, o la mía, pues ganan grandes cantidades de dinero, no solo esto, sino el beneplácito que tienen de la sociedad, la cantidad de amigos, entre comillas, que se gestionan, los hijos que los puedo recomendar para ir a Europa, para ir a otro sitio, que si miráramos por ahí, pues veríamos pues lo que pasa, obviamente. Si miramos Europa, todo está lleno de personajes políticos y con interconexiones entre políticos. Vergonzoso. Claro, que al final es así. Al final, yo lo veo siempre como, en general, las personas como que pertenecen, ¿no? a un grupo político, a otro. Yo soy del PSOE, yo del PP, sí, yo de tal. Entonces, al final, creo yo... Son sectarios. Sí. Porque no escuchan al otro. Porque al final es como... No es que seas de uno o de otro, o sea, tú escuchas, lees lo que sea más sensato y te venga mejor, pues, o sea, no tienes por qué ser de un partido político toda tu vida siempre del mismo. No, exactamente. Y la vida es evolución y puedes ir evolucionando en tu ideario, en todo, y de eso es lo que se trata a medida que te vas formando. Dice, cuando uno nace joven, que joven es revolucionario por naturaleza, pero a medida que vas creciendo, pues si estás bien, tienes un buen estatus social, te conviertes en conservador, y si no estás bien, criticas de todo y te conviertes en progresista. Es decir, que eso está clarísimo. Dice, eso es evidente. Si miráramos esto, han hecho algo. Yo siempre les digo a los políticos, digo, es que la sociedad permitimos esto. Porque la sociedad a la vez es autora y víctima, porque permitimos la teoría de la victimización, permitimos que existan aquí en Santa Cruz de Tenerife, con el dinero que hay, barrios marginales como Cuesta Piedra, como tal, puedes encontrarte de vez en cuando chiquillos por la tarde, o que su padre y madre, uno se dedica al tráfico estupefaciente, la madre a la prostitución. ¿Cómo crecen estos muchachos? ¿Tiene igualdad de oportunidad estos muchachos, por ejemplo, sin desdeñar a nadie, uno que nace en la Avenida Naga, hijo de un buen profesional? Pues no tiene la misma... No tiene las mismas oportunidades de la vida, porque ya está predestinado que nace la Cuesta de Piedra, obviamente, salvo honrosas excepciones, y eso es lamentable. ¿El político hace algo para esto? No le interesa. Le interesa, cuando vienen las elecciones generales, el voto y quién le da el voto, y poder seguir con su estatus y cobrando sueldos altísimos en función de la capacidad que tienen. O sea, que podríamos resumir que las personas somos adeptos de los partidos políticos. Bueno, hay gente que es adepta, unas por interés y otras por ignorancia. Los que obtienen pingües beneficios de la pertenencia a un partido político y que ostentan en las listas carguillos, estos son adictos de necesidad, entre comillas, que son unos listillos. Y luego hay otras personas que efectivamente que son de buena fe,
Y creen todavía en estos principios de progresismo, de derechas, de izquierdas, y que creen todavía en esto, cuando es una auténtica utopía como lo estamos viendo al día de hoy. Que todos son exactamente igual. Sí, eso es literal. Sí, sí. Y muy bien, me lo habías dicho, Iván, pues yo los considero auténticas sectas. Auténticas sectas. Un líder. Eso, que siguen a pie juntilla lo que les dice porque pueden perder el puesto de trabajo. O sea, el puesto en la lista que van a ir. Sí, al final es una estructura piramidal igual. Sí, no, una estructura piramidal total y férrea, porque no te desvíes de los postulados que te van dando y de las directrices que te dan. Y ya Franco lo hacía, dice a sus ministros pues los despide con una carta, decía al motorista, vete, llámale a ese, que se vaya con viento fresco fuera del ministerio. Y a la hora tenía otro ministro dentro. Y ya les daba el ejemplo, dice, haz lo que yo te digo, porque si no, pues mira, te mando a un motorista. Y esa es la realidad. Es lamentable lo que dejamos a nuestros hijos. Y es una opinión personal esta. No, yo ya no actúo ni como policía, lo que digo, no, yo como un ciudadano de a pie. Viejecito y madurito con 75 años, pero bueno, he posibilitado que nunca me comieran el cerebro. Porque sí que efectivamente me han dado muchas directrices, muchas tal. De vez en cuando no te puedes enfrentar al poder legalmente constituido, pero de aquí para adentro no te entra nadie. De aquí para adentro a mí no me decía nadie. A mí me decían, hay que hacer esto, tal. ¿Qué hacía yo? Pues lo que en su momento consideraba oportuno. Le decía, no, es que ha surgido esto, ha surgido eso. No le decía que no rotundamente, porque si le dices que no, te dan un puntapié en el culo y te ponen en órbita. Claro. ¿Entiendes? Sí, no se puede luchar. Yo le dije que no al gobierno civil cuando decía, no, lo de un trapito por ahí y tal, y ya vino de Madrid, de todo, el director de la policía se vino aquí, que eran del PP, vuelvo a incidir, el Cotino, y tuvo unos pleitos conmigo pues enormes. Y al final yo dije, bueno, chao, antes de marcharme a segunda actividad con 55 años, dije, me quiero marchar al aeropuerto de los Rodeos. Dice, no, usted no tiene nivel para marcharse al aeropuerto, que tiene un nivel alto, y en el aeropuerto de los Rodeos, pues no, que tiene que estar. Digo, no, yo me quiero marchar ahí. Si no me marcho ahí, sigo aquí al frente de la Brigada Provincial de Información. Y estimaron oportuno, me dejaron ir ahí al aeropuerto de los Rodeos, que andaba de norte a sur, de este a oeste, hasta que me vino la edad, y les dije, chao, bambinos. Claro, es que al final no se puede luchar contra el sistema. No, es imposible, es imposible. Y más cuando tienes hijos, cuando tienes familia, cuando tienes todo. ¿Cuál era mi caso? Claro. Pues sí, Iván, veo que tienes las ideas claras, mi más sincera enhorabuena. Pues muchísimas gracias. No, yo creo tenerlas bastante claras, pero sí. Como eso ya nunca, a veces ni se sabe, porque ya hay veces que uno duda y ves cosas que no te esperas, incluso en televisión, ¿no? Y es sí. como, sí, ya no sé si tengo las cosas claras. Eso suele pasar. Ya no sabe uno, ¿no? Bien, volviendo al tema, ya para ir concretando, ¿no? El tema de las sectas, que tengo aquí apuntado, que las sectas están inscritas en el Ministerio de Justicia. Sí, antes era en el Interior, desde el año 2015, por un Real Decreto, que quiero pensar que era el 594, pienso que era el decreto 594 del 2000, se inscriben en el registro de asociaciones religiosas del Ministerio de Justicia. Es decir, que si te vas con grupos que al día de hoy consideramos sectarios y que tienen comportamientos sectarios, pues los vas a encontrar inscritos pues en este registro con toda seguridad. Claro, o sea, tienen un respaldo aquí, ¿no? Sí. Que entendemos, no sabemos, pero entendemos que pagarán sus impuestos igual que todos nosotros. Bueno, ¿y quién lo sabe? Yo sinceramente no lo sé. Ahí te mentiría si te dijera que lo sé. A veces entender es mucho entender. Yo no lo sé. Mira, yo siempre, es lo que nos cuentan, yo me creo la mitad de la mitad. Y con respecto a las sectas me gustaría dejar claro pues, lo que decía en su día pues, Ramón y Cajal. Decía, razonar, convencer, qué difícil, trabajoso es. Dice, sugestionar, qué fácil y rápido es. Sugestionar, como hacen los líderes sectarios con todo lo que utilizan, es muy fácil. Pero razonar, que tú me digas, me tienes que explicar cómo se ha configurado esta mesa así, es muy difícil. Sí, y generalmente como que la gente está como reacia a conocer la verdad, ¿no? Sí, no, tiene miedo a conocer la verdad. La realidad de la vida tiene miedo a conocerla. Yo creo que con lo que llevábamos ahí hablando ya de las sectas, del gurú y tal, pues nosotros hemos nacido ser libres, tenemos que morir libres. Y vuelvo a decirte, Iván, de nuestro pensamiento aquí para adentro, afortunadamente nadie puede entrar.
en este mundo terrenal. No lo sé. Yo en el supranacional, pues no lo sé. En el supra-universal, a lo mejor pueden entrar, pero desde el mundo terrenal, pues no. Y para terminar, ¿algún consejo que le darías a las personas para que no sean víctimas o que no sean captadas por sectas? Por las sectas. Bueno, las de nueva generación, las New Age, esta que hablábamos, el primer consejo que le diría, que estén con quien estén, que una cosa es que yo acuda a un centro fin, acuda a un gimnasio y tenga un entrenador personal que se dedique a lo mío, a enseñarme por lo suyo, o que empiece a indagar acerca de mi vida, mi familia, problemas que tengo con mi familia, todo ese tipo de información, luego lo van a utilizar en mi contra, para empezar a manipularme en mi contra. Será cuando me empezarán a hacer sentir el sentimiento de culpabilidad. Y decirme que ellos son los auténticos, verdaderos, me van a separar poco a poco de mis amigos de antaño, de toda la vida y de mi familia, que realmente son los que me quieren. Yo les daría ese primer consejo, que no den este tipo de información. Este tipo de información la utilizan para manipularnos, despersonalizarnos. Sí, es lo que podría decir en esto. Obviamente, y si tienen dudas de alguna cosa, que todos tenemos en la vida, no muchos amigos, pero dice que los amigos se cuentan con los nudillos de una mano, pero sí 2 o 3 amigos. A estos amigos que tienen plena confianza, pues consultarlo. También con personas que sabes que te quieren y personas objetivas, fuera de este entorno que te ha puesto este grupo con comportamientos sectarios. Cuando ves que ya te están creando obligaciones, que te hacen trabajar mucho, que te venden muchos seminarios, que te empiezan a cobrar dinero, que el dinero se va yendo del bolsillo, que te piden donaciones, que te piden determinados préstamos, que ya tu economía pues empieza a bajar, que te van despersonalizando, fuera. Pues sí, además ese consejo... Yo digo lo que es pragmático. Eso vale es pragmático. para todo en la vida. Para todo en la vida. Sí, no todo pragmático. Si das demasiada información... Sí, dice amigos sí, primos no. ¿Has entendido? Amigos sí. Puedo hacer un favor a un amigo una cosa, pero que no sea de forma reiterada. Tipos vivales de estos que no tienen, que solo y exclusivamente dicen porque esta persona pues tiene determinada capacidad dineraria, determinada capacidad social. Hay personas que arruinan a sus propios padres. Yo conozco aquí en Santa Cruz de Tenerife por un grupo de estos a través del entrenamiento personal que prácticamente han arruinado, y que la hija en cuestión pues que tenía, pues ha tenido que vender pues un sinfín de joyas que la ha sustraído a su propia madre para venderlas y darlas al responsable de este formador y de actividad física. El gurú, ¿no? El gurú. Este no es oriental, pero diríamos el maestro. Este sería el maestro. Los orientales le llaman gurú. Claro. Claro. El maestro. Por eso vuelvo a incidir sobre lo mismo. Todo es pragmatismo, y en la vida hay que ver, mira, cuando te empiezan a pedir mucha cosa, cuando te empiezan a manipular el cerebro, almas caritativas de esas que llegan a tu vida y que te empiezan a decir que eres muy importante, que eres tal, te van a ayudar en todo de forma... Altruismo existe poco. Desinterés. Y sí mucho interés. Estos grupos de altruismo nada. Y en principio te ofertan el altruismo. Su sacrificio todo. Pero al final, interés. Ya te digo. Hombre, claro, si el interés es económico, al final te tienen que vender eso en un principio. Bueno, vamos a ir terminando. No tenemos preguntas de las preguntas del cámara, que ya me he hecho así. No hay preguntas, o sea que eso entiendo que he hecho un buen podcast, ¿no, David? Gracias. Bueno, yo me he extendido mucho en los políticos, pero bueno. No, está bien. Yo creo que merece la pena, porque es que me gusta que se sepa que no es mi verdad lo que yo pienso, porque tampoco estoy en posesión de la verdad. No, pero está bien, porque aquí nosotros siempre decimos que aquí la gente, nuestros invitados pueden decir lo que quieran, son libres, esto es un espacio libre para hablar de lo que sea. Y siempre decimos, y lo pongo siempre en el texto y aprovecho para decirlo, que al final las opiniones de nuestros invitados no tienen por qué ser las mismas que las nuestras, ¿vale? Entonces nosotros escuchamos y damos un espacio sin etiquetar a nuestro efectivamente, Iván, así tiene que ser. Lo que dicen, cada persona monta una revolución, un pensamiento totalmente diferente. No hay dos seres iguales. Exactamente. Pues con esto vamos a ir terminando. Nosotros tenemos la costumbre de brindar. Sí es verdad que estamos brindando con agua, pero a nosotros nos ha ido bien brindando con ella. Pues, así que, Antonio, Iván, muchísimas mi más gracias. sincera enhorabuena por tu información y por haberme invitado, te lo reitero. Y grazie mille, como dicen los italianos. Gracias a ti, Antonio.